¿Listo? Muy buenas tardes, les saluda el pastor Mario Torres, de aquí la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois, y le damos la cordial bienvenida a todos ustedes que se están sintonizando, conectando ahí por las redes sociales. Así que le damos un fuerte aplauso a todos aquellos que se están conectando por las redes sociales. Sean bienvenidos todos ustedes, ahí donde estés, en casita, donde quiera que nos estés viendo, que el Señor te bendiga y que disfrutes de esta programación que sale al aire todos los domingos a esta hora, ¿verdad? A la 1:30 de la tarde. Estamos aquí alabando al Señor desde la 1 de la tarde, estamos orando, intercediendo por todas las necesidades y brindando al Señor toda la alabanza y el honor que Él merece. Así que recibamos con fuerte aplauso a Jonathan, que nos va a cantar la canción, El corazón de la alabanza. Amén, Jonathan. Toda la alabanza se trata de Jesús, amén, todo se trata de Él. Así que si no tienes una Biblia, levanta tu mano, ahí tenemos Biblias ahí en español y en inglés también. Estamos leyendo el libro de San Juan, si necesitas una Biblia. Hoy vamos a estudiar el tema Jesús prueba nuestra fe y vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 6 del libro de San Juan. Hoy vamos a estudiar del capítulo 1, del versículo 1 al 15. Así que busque ahí en su Biblia el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, el Nuevo Testamento, capítulo 6, y vamos a estudiar del versículo 1 al 15, acerca de Jesús alimenta a 5,000 personas, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy acerca de este milagro maravilloso, ¿verdad? Que nos hablan los evangelios, ¿verdad? Acerca de lo que aconteció acá. Así que acompáñanos allí en la lectura y vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que nos guía, que nos llena de fe, nos transforma, Señor, y nos confronta también, Señor, a hacer cambios en nuestra vida. Señor, toma control de esta reunión, de cada palabra que vamos a decir, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llena, nos capacita para hacer tu obra, Señor, y nos redarguye también, Señor. Te damos gracias, Señor. Toma control de nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Muy bien, para los que no pudieron estar con nosotros la semana pasada, estudiamos el Evangelio según San Juan del capítulo 5, verso 16 al 47, ¿sí? Entonces hablamos ahí, ¿verdad?, que Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Estudiamos allí que Jesús hizo 3 importantes declaraciones, vimos la semana pasada, acerca de sí mismo. Primero, Jesús dijo que Dios actúa en perfecta armonía con Dios el Padre, ¿sí? Y segundo, dijimos también que Él tiene el poder para levantar a los muertos también, ¿verdad? Y tercero, que un día Él juzgará también a todos los seres humanos. En base a estas 3 verdades leímos el pasaje de Juan 5:24 que dijo el Señor Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, ¿verdad? Y también presentó sus credenciales, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio del Señor. El Padre daba testimonio de Él, también sus obras milagrosas daban testimonio de Jesús, y también las Escrituras dan testimonio de quién es Jesús. Amén. Así que qué precioso, ¿verdad? Que podemos confiar plenamente en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él es Dios hecho hombre. Amén. Así que hoy vamos a ver 4 puntos importantes en la lectura de hoy. Y vamos a ver aquí que esta escritura aparece el milagro de la alimentación de los 5,000, donde Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿verdad? Los 5 panes y los 2 peces. Así que aparece en los 4 evangelios. Está en Marcos 6:30 al 45. También está este milagro en Mateo 14:13 al 23. Y también está en Lucas 9:10 al 19. Y el que vamos a estudiar hoy se encuentra en San Juan, capítulo 6, verso 1 al 15. O sea, este milagro aparece en los 4 evangelios. No siempre aparece en todo la misma escritura en los 4 evangelios, ¿verdad? Pero este sí, es porque es muy importante, ¿verdad? Así que vamos a ver ahí también. Los puntos que vamos a ver hoy son 4. Así que están ahí. Dice, número 1, Jesús y sus discípulos buscan descanso, ¿verdad? Vamos a verlo eso en el versículo 1. La compasión de Jesús, versículo 3. Y vamos a ver también que Jesús prueba la fe de sus discípulos, verso número 5. Y número 4, Jesús sacia nuestra hambre, ¿verdad? Vamos a verlo en el verso 10 al 12. Así que acompáñenme ahí en la lectura. Vamos a leer San Juan, capítulo 6, verso 1. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, ¿sí? Entonces, algunos evangelios narran también esta historia desde otro punto de vista. No es que se contradigan, sino ellos están narrando lo que vieron, ¿verdad? Acerca de Jesús, de este milagro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Marcos 6:30 dice que los apóstoles regresaban de un largo viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y habían enseñado. Y Marcos 6:31 dice que entonces Jesús les dijo, vayamos solos a otro lugar tranquilo para descansar un rato, ¿verdad? Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, vamos, ¿verdad? Apartémonos un tiempo y vayamos, ¿verdad? A un lugar tranquilo a descansar, ¿verdad? Después de una gran faena que habían tenido los discípulos, Jesús les manda a tomar un tiempo de descanso también, ¿sí? Lo dijo porque dice que había tanta gente que iba y venía a Jesús, y los apóstoles y Jesús no tenían ni siquiera tiempo para comer. Imagínate, es que era tanta la multitud que buscaba a Jesús para que fuera sanados, ¿verdad? Libertados de sus demonios y el Señor los curara de todas sus enfermedades. Y en Lucas 9:10 dice que nos da un detalle muy importante también. Menciona ahí Lucas que se dirigían hacia la ciudad de Betsaida, ¿verdad? Que no estaba muy lejos de ahí donde ellos se encontraban. Entonces vamos a ver aquí el mapa, un poquito del mapa, para que nos ubiquemos. Ahí está el mar de Galilea, si lo pueden ver ahí, es un laguito chiquito, ¿verdad? Estaba ahí estaba la ciudad de Betesda, donde se encontraba el Señor con sus discípulos, y les dice, vamos al otro lado, ¿verdad? La ciudad de Betsaida, ¿verdad? Al otro lado de este laguito llamado mar de Galilea y llamado mar de Betsaida, ¿verdad? Así que por ahí nos ubicamos al norte. Estamos ahorita hablando del ministerio que Jesús tuvo en Galilea, ¿verdad? Un año antes de su crucifixión. Entonces Jesús está preparando a sus discípulos, ¿verdad? Porque ya su tiempo de su partida está cerca. Así que dice el verso número 2, dice que una gran multitud, ¿sí?, siempre seguía a Jesús a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Juan 6:2, ¿sí? Entonces vemos ahí que la gente seguía, una gran multitud seguía a Jesús, siempre lo seguía a todas partes donde le iba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús hacía señales milagrosas, sanaba a la gente, ¿verdad? Levantaba a los paralíticos, ¿verdad? Leíamos unas semanas atrás que Jesús había sanado a un paralítico en Betesda, ¿verdad? Que llevaba 38 años ahí tirado, ¿verdad? Y nadie lo socorría al pobre hombre, ¿verdad? Entonces
Jesús hacía grandes milagros. ¿Para qué? Para que la gente creyera en Él, para que creyeran que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo, lo recibieran la salvación y la vida eterna que Él nos ofrece. Amén. Así dice que Marcos 6:33 también dice que muchos le reconocieron y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla del mar de Galilea, y dice que fueron al otro lado antes que ellos, dice el otro evangelista Adán, que corrió la gente y vio hacia dónde se dirigía Jesús, hacia el otro lado, tomó esa barca, y la gente se adelantó, dice, iba corriendo, ¿verdad? Y llegaron antes que Jesús. Así que lo vieron muchos y le conocieron y corrieron allá, muchos a pie, ¿verdad? Por tierra, ¿verdad? Se fueron a la orilla del mar, de Galilea, del lago, y corrieron alrededor del lago, atravesando por un vasto valle, ¿verdad? De Jordán, para encontrarse con Jesús, que iba cruzando el lago en el barco con los 12. Así que llegaron antes que esta multitud, probablemente era una distancia de unos 7 kilómetros, ¿verdad? Que recorrieron de lado a lado del mar de Galilea. Y la gente había estado observando con admiración las obras que hacía Jesús. Y entonces buscaban a Jesús, ¿verdad? Para que les hiciera un milagro, para que les sanara, quizá, ¿verdad? Para que le hiciera algo que quizá para ellos los médicos les habían dicho que era algo imposible, ¿verdad? Así que era fácil adivinar la dirección hacia donde Jesús se dirigía, y la gente corrió hacia allá para tener un encuentro personal con Jesucristo. Así que los evangelios nos dan una descripción muy detallada de lo que pasó en este caso, ¿verdad? Así que sigamos leyendo aquí, vamos a ver entonces la compasión de Jesús. Dice que entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua. Mira, aquí Juan nos está dando ciertos detalles, ¿verdad? De que nos ubica en el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Probablemente era empezando ya la primavera, ¿verdad? Y antes del otoño, había un clima espectacular, ¿verdad? Como estamos ahorita ya entrando aquí en Chicago, ¿verdad? Y ya se fue el invierno, ya podemos ir allá. Ya van a empezar los días bonitos en que vamos a poder salir afuera, ¿verdad? Ir al lago, etc. Entonces, Jesús muestra su compasión, ¿sí? Hacia esta gente. Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos, ¿verdad? Juan dice que subió a un monte, refiriéndose tal vez a una colina pequeña, ¿verdad? Una sección que estaba ahí con grama, ¿verdad? Extendida en los collados. Así que había un pasto verde que le rodeaba de la parte oriental del lago de Galilea. Y Marcos 6:34 dice que cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y dice que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y en Mateo 14:14 dice que cuando Jesús bajó de la barca, vio a la multitud, tuvo compasión de ellos, y le agrega algo más, dice que sanó a los enfermos. ¿Te das cuenta? Entonces los evangelistas como que nos van dando más información acerca de lo que pasó, ¿verdad? Entonces Juan dice que fue y se sentó con sus discípulos en una colina, y los otros evangelistas dicen que tuvo compasión de ellos cuando alzó los ojos y vio a la multitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Sí? Y Jesús cuando bajó a tierra vio una gran multitud, ¿verdad? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo es una oveja sin un pastor? No sé si tú has visto las ovejas, ¿verdad? Has tenido oportunidad de verlas, pero los que conocen cómo son las ovejas dicen, ¿verdad? Que las ovejas no se pueden cuidar ellas mismas, ¿sí? No tienen colmillos, no tienen garras para defenderse de sus depredadores, ¿verdad? Puede venir un lobo y las agarra y las mata, ¿verdad? No son animales que necesitan que les corten su cabello, ¿verdad? Las trasquilan, ahí les cortan toda la lana, ¿verdad? Porque las pobres ovejitas, si tú las dejas ahí solitas, llega un tiempo en que ya ni pueden ver, ¿verdad? Les crece todo el pelo. Entonces son animales que necesitan cuidado de un pastor, y Jesús es nuestro buen pastor, ¿sí? Que nos cuida, ¿verdad? Que nos alimenta, suple todas nuestras necesidades. Jesús es nuestro buen pastor que su vida dio por sus ovejas. Amén. Entonces vemos aquí que Jesús ve a las multitudes y tiene compasión de ellas. Y entonces la oveja necesita,
que alguien la cuide, porque sola no se puede defender. Así que con Jesús nosotros estamos a salvo. La compasión de Jesús nos habla entonces que cuando vio a la gente, se le conmovieron las entrañas, dice el original, ¿verdad? De compasión por ellos. Esto es una cosa de lo más maravilloso. Jesús estaba allí buscando paz y tranquilidad. ¿Se acuerdan lo que había dicho Jesús a los discípulos? Vamos ahí al otro lado a buscar un poquito de paz y tranquilidad, lejos de aquí, de todo el estrés, de toda la multitud. ¿Y qué pasó? Se encuentra con otra multitud más grande todavía de gente, ¿verdad?, que lo había seguido ahí para que los ayudara y lo sanara. Jesús buscaba tranquilidad y soledad, y en su lugar se encontró con una gran multitud expectante de lo que Él les pudiera dar, ¿verdad? Otro cualquiera, ¿qué hubiera hecho? Se hubiera molestado, hubiera dicho, ay, esta gente no me dejan en paz, andan buscándome solo porque quieren que yo les haga un favor. Solo me buscan porque tienen necesidad. Entonces, pero Jesús no actuó así. Él hubiera pensado, tal vez como nosotros, ¿verdad? ¿Qué derecho tiene toda esta gente de invadir mi intimidad con continuas exigencias, ¿verdad? No me deja descansar. O quizás los discípulos estaban exhaustos y dirían, ay, quisiera tener aquí una hamaca y sentarme ahí bajo una palmera, ¿verdad? Y descansar un poquito de todo el trabajo. Pero no, es que no podía tener el Señor un poco de tranquilidad y descanso, ni de tiempo, ni siquiera para sí mismo, se preguntarán algunos, ¿verdad? Pero Jesús no era así. Lejos de sentirse molesto, Jesús se conmovió de sus entrañas, dice, ¿verdad? Y se llenó de compasión por toda esta gente. Qué precioso, ¿verdad? Que tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, que está ahí siempre dispuesto a socorrernos y ayudarnos cuando nosotros vamos a Él, ¿verdad? El Señor nunca te va a cerrar la puerta, el Señor nunca te va a decir, mira, estoy muy ocupado, haz una cita para hablar conmigo, ¿verdad? Como hacen muchos hoy en día, ¿verdad? Que tú llamas y no, olvídate, ya tienen puestos de alto rango que para hacer un appointment con Él, no, hombre, te pasan con la secretaria y con un montón y para el último te dice, te dan una cita, mire, tiene disponible de aquí hasta septiembre, ¿verdad? Y si se te pasa la cita, te dan hasta el otro año. Pero Jesús no era así, Jesús siempre está disponible a atenderlos en todo momento, ¿amén? Entonces miramos aquí Juan 6:4 que dice que casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. ¿Se acuerdan que en la Pascua judía era una celebración muy importante donde toda la gente de los alrededores de Palestina iban hacia Jerusalén, iban al templo a celebrar este gran acontecimiento? Ellos recordaban cómo Dios los había sacado del desierto, ¿verdad? Cómo habían tenido esa primera cena de Pascua, ¿verdad? Allá en Egipto cuando eran esclavos, ¿verdad? Entonces ahora cada año iban a celebrar la Pascua. Y se tomaba alrededor de 7 días, era una gran celebración la fiesta de los judíos. Hasta hoy en día lo siguen celebrando así. Así que eso explica entonces por qué había una gran multitud de gente que rodeaba a Jesús. Es porque estaban camino hacia Jerusalén a celebrar la Pascua. Y muchos peregrinos galileos viajaban por todo el norte de Jerusalén, pasaban por el valle, el río Jordán, pasaban hacia Palestina, hacia Jerusalén, y pasaban por Perea y luego cruzaban el río Jordán allá para llegar hasta Jerusalén. Y tomaban el camino más largo porque se acuerdan que no se llevaban bien los judíos con samaritanos, no querían pasar también por Samaria, ¿verdad? Entonces tomaban un gran recorrido hacia allá. Entonces vamos a ver ahora el verso 5, donde Jesús prueba la fe de sus discípulos. Mira lo que dice San Juan, capítulo 6, verso 5, si me acompañan ahí con la lectura. Dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Verdad? Dijo, Jesús se dirigió a sus discípulos, pero en especial a Felipe, ¿sí? Entonces dice aquí que Jesús le pregunta a Felipe. Mateo 14:15 dice que esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron a Jesús, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Dice, cuenta el evangelista Mateo, ¿verdad? Y que los discípulos le dijeron a Jesús, despide a la gente, ¿sí? Despídele para que vayan a su casa, vayan a las aldeas cercanas a comprar comida, porque ya se estaba haciendo tarde. Mateo 14:16 dice, pero Jesús le dijo, eso no es necesario, denles ustedes de comer, dicen los otros evangelistas, ¿verdad? Que Jesús le dijo a los discípulos, para probarlos, ¿verdad? Para saber qué pensaban, ¿verdad? Les dijo Jesús, denle ustedes de comer. Y en este caso, Juan está hablándonos de que se dirigió directamente a Felipe, ¿sí?
¿Por qué a Felipe? Me explico, ¿no eran 12 los discípulos? Pues, bueno, pues quizá, bueno, porque Felipe conocía el lugar, él había nacido ahí, ¿sí? Felipe, Juan 1:44 nos habla acerca de Felipe, que él era de esa ciudad de Betsaida, donde se encontraba Jesús. Era una aldea a unos 14 kilómetros y medio de distancia. Juan 1:44 nos lo dice. Dice que Felipe era oriundo, ¿verdad? Originario de ahí de Betsaida, de ese lugar donde se encontraba Jesús. Entonces vemos ahí que Jesús se dirige a él y en Juan 1:44 dice así: al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea y encontró a Felipe y le dijo: ven, sígueme. Felipe era de Betsaida, el pueblo natal de Andrés y Pedro. O sea, estos hombres eran del lugar, de ahí, ¿verdad? Eran pescadores, conocían la región muy bien. Así que Jesús le dice a Felipe: ¿dónde podemos encontrar comida suficiente para alimentar a toda esta gente? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver aquí la respuesta de Felipe. Dice, porque, ¿sabes que Jesús le pregunta a Felipe? Porque quería fortalecer su fe. No es que Jesús no supiera, claro, él lo sabe todo, ¿verdad? Es como cuando tú vienes a un niño y le haces una pregunta para ver qué tanto sabe el niño, ¿verdad? Y le dices: a ver, niño, dime, ¿tú qué piensas? A ver, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Verdad? Y se queda el niño pensando, y te dice, ¿verdad? Pues ya te dice el niño lo que piensa, ¿verdad? Entonces algo así estaba Jesús, ¿verdad? Pidiéndole a Felipe: ¿qué vamos a hacer con tanta gente, Felipe? ¿Y ahora qué vamos a hacer para alimentarlos? ¿Tú qué piensas? A ver, dime, a ver qué solución le daba Felipe, ¿verdad? Y veamos aquí la respuesta que Felipe le da en el verso 6, dice: lo estaba poniendo a prueba, dice, ¿verdad? San Juan habla de eso, de que por qué Jesús le preguntó a Felipe. Lo estaba poniendo a prueba, dice, porque Jesús ya sabía lo que él iba a hacer, ¿sí? Jesús no necesitaba, ¿verdad? Que Felipe le dijera qué hacer, ¿no? Jesús ya sabía, él siempre tiene todo bajo control. Él a veces está probando nuestra fe, ¿sí? Cuando viene una situación difícil, acuérdate de Felipe y de los discípulos, ¿sí? Y quizá el Señor está probando tu fe, ¿verdad? Entonces, para ver qué tanto tú le crees, ¿verdad? Entonces, Felipe conocía el lugar, él había nacido ahí, ¿verdad? Y al pedir una solución humana, ¿verdad? Le dice Jesús: ¿y ahora qué vamos a hacer? Sabiendo que no existía tal solución, ¿verdad? Entonces, lo más maravilloso de esta historia es que por toda ella discurre el contraste implícito entre la actitud de Jesús y la de sus discípulos. Vamos a ver aquí la fe de los discípulos y la fe de Jesús. Vamos a ver aquí qué pasa, ¿verdad? Acerca de estas reacciones, ¿sí? Estas personas están cansadas, estas personas están hambrientas, estas personas tienen niños chiquitos, ¿sí? Que están llorando por comida, ¿verdad? Y están ahí bajo el sol, han caminado bastante y están ahí en un monte esperando que Jesús haga un milagro, ¿verdad? Esperando que Jesús sane sus dolencias. Algunos iban, tal vez los llevaban en sus camillas, ¿verdad? Porque estaban enfermos, otros iban arrastrándose, qué sé yo, iban con difíciles situaciones, ¿verdad? Era gente pobre y necesitada que estaba ahí con Jesús. Así que vamos a ver el verso 7, dice: Felipe entonces contestó, mira lo que dijo Felipe: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. En la versión Reina Valera dice: aunque tuviéramos 200 denarios, dice, ¿verdad? No alcanzaría. Pero ¿qué sería eso para alimentar tanta gente? Dice, ¿verdad? Entonces, el salario, un denario equivalía al salario de una persona que trabajaba una jornada completa de 8 horas, ¿verdad? Imagínate, entonces, ¿de dónde iban a sacar ellos tanto dinero para alimentar a tanta gente, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cuánta gente había ahí. Así que los otros evangelistas dicen: despide a estas personas, están cansadas, hambrientas, como quien dice, libérate de ellas, mándalos por ahí a su pueblo para que vayan ahí a buscar los alrededores donde comer y que ellos busquen ahí qué hacen, ¿verdad? Y que alguien más se preocupe por ellos. Pero Jesús dijo: dáenles ustedes de comer, ¿verdad? Según Mateo 14:16. Y lo que Jesús estaba entonces diciendo era: estas personas están cansadas, estas personas están hambrientas, tenemos que ayudarles, ¿verdad? ¿Sí? El libro de Santiago dice: si tú ves a alguien en necesidad, no le digas que Dios te bendiga, ¿verdad? Que te vaya bien. Si tú tienes ropa que darle, tienes comida,
ayuda a tu hermano, ¿verdad? No lo mandes con hambre, ¿verdad? O sin proveerle lo que necesita, si tú tienes con qué darle, ¿verdad? Es porque la fe se prueba con obras, ¿verdad que sí? La gente, si tú le dices nada más que Dios te bendiga, que te vaya bien, y no le ayudas pudiendo hacerlo, ¿de qué le va a servir? ¿Verdad? Entonces los discípulos estaban así: Señor, despide esta multitud, son mucha gente, están aquí hambrientos, están asoleados, tienen niños chiquitos de pecho, que vayan a los alrededores, ya se está oscureciendo, mira, mejor que vayan ellos y vean cómo las arreglan cada quien, ¿verdad? Pero Jesús no actuó así. Jesús les dijo, hay que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que alimentar a esta gente, ¿verdad? Y le dijo a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Y Felipe dijo, no se puede hacer nada, Señor, aquí la cosa está dura. Trabajamos mucho, no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? No se puede, ¿sí? ¿Tú has encontrado algún Felipe por ahí? ¿Sí? ¿Cuánta gente, verdad, como Felipe encontramos hoy en día? No se puede, Señor, es que la situación está muy difícil, el coronavirus, Señor, no, ¿qué va a pasar? No, nos vamos a morir. Y mucha gente así, ¿verdad? Pesimista, que no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero vamos a ver qué pasa aquí adelante. Vamos a ver Juan 6, 8 y 9, ¿qué dice? Entonces habló Andrés. Mira, ahí viene Andrés, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Andrés? Sí, el hermano de Simón Pedro, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 1 también, que llevó a Pedro hacia Jesús, ¿verdad? Entonces aquí aparece también Andrés y le dice, el hermano de Pedro, de Simón Pedro, aquí hay un muchachito, dice, ¿verdad? Que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? ¿Verdad? O sea, Andrés tenía un poquito más de fe, ¿verdad?, que Felipe. Él no dijo, mira, Señor, 200 denarios no alcanzan para nada, ¿verdad? Ni alcanzarían para darle de comer a esta gente. Andrés sí dijo, mira, Señor, aquí hay un muchachito chiquito, tal vez era un niño así pequeñito como los niños que están acá, de unos 5 o 6 añitos, ¿verdad? Que llevaba en su lonchecito, llevaba 5 panecitos, ¿verdad?, de cebada. El pan de cebada era la comida que tenía la gente pobre, el pan más corriente, ¿verdad?, que tenían ahí. Y los pececitos chiquitos eran como sardinas, así, eran chiquitas, ¿verdad? Qué delicioso, ¿verdad?, comer esos pescaditos así, asaditos, no, ni traen espinas siquiera. Entonces, pero ¿de qué sirven? Dijo, ante esta enorme situación, ¿verdad? Ante esta enorme multitud. Él tenía un poquito de fe, pero más sin embargo dijo, pues ¿qué voy a hacer con estos 5 panes y 2 peces? ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? No sirven para más, para mucho, ¿verdad? Pero como quien dice, Señor, haz tú algo, aquí te lo entrego, a ver qué haces tú, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba poniendo a prueba a Felipe y aparece Andrés en la escena. Pero Andrés muestra limitación, muestra poquito de fe, pero a la vez muestra que hay escasez e incredulidad también de su parte, ¿sí? Entonces Juan dice que Andrés dijo, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Hay un contraste entonces entre Andrés y Felipe. Felipe dijo, estamos en una situación desesperada, no se puede hacer nada. Y Andrés dijo, a ver qué puedo hacer yo, aquí hay unos 5 panes y 2 peces. Tenía un poquito de fe, ¿verdad? Pero a ver qué puede hacer Jesús en las manos de Jesús, a ver qué puede hacer él, ¿verdad? Eran panecillos de cebada, como dijimos, el alimento de las personas más pobres. Se hace entonces un contraste entre los discípulos y el niño. Yo me pongo a pensar en el niño, ¿sí? El niño había llevado su lonchecito. ¿Tú has visto a un niño chiquito que tiene su comida? ¿Sí? Él dice, mía, dice, ¿verdad? Mamá mía, juguete mío, dice, ¿verdad? Mío, dice el niño, a esa edad de 3, 4, 5 añitos, ¿verdad que sí? Los niños son muy envidiosos, no quieren prestar sus cosas, menos su lonchecito ahí en la escuela. Pero este niño no fue así. Mira la fe de este niño. El niño dijo, aquí están mis 5 panes y 2 peces, ¿verdad? Él dijo, aquí te lo doy, Señor, aunque yo me quede sin comer, ¿verdad? Pero yo te lo ofrezco, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si el niño hubiera dicho, mío, ¿verdad? Lonchecito mío, yo no lo comparto, es mío. Y bueno, tenía razón, pues si su mamá se lo había puesto, ¿verdad? Pues era de él, ¿verdad? Tenía que usarlo. Pero él lo entregó todo, ¿verdad que sí? Él no fue envidioso y no se lo comió, o se lo agarró y se lo comió él solito, ¿va? Y dijo, ay, miren los demás qué hacen, ¿verdad? No, los niños son bien tiernos, los niños. El Señor dijo que si no nos hacemos como un niño, no vamos a entrar al reino de los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños son muy especiales, ellos son bien sinceros, ¿verdad? Ellos siempre dicen la verdad, ¿verdad? Cuando lo confrontan y le dicen, a ver, niño, dime tú. No le preguntan a la mamá ni al papá, le dicen al niño para que diga la verdad. Y los niños siempre dicen la verdad cuando se ven en apuros, ¿verdad? Así que este niño entregó lo poco que tenía y eso fue lo que cambió todo, ¿sí?
Si no ofrecemos nada a Dios, entonces Él no tendrá nada para usar. Puede tomar lo poco que nosotros tenemos y convertirlo en algo grande, ¿verdad? Esto es lo que podemos aprender de esta actitud de este niño chiquito, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres dice que sumaban alrededor de 5,000. ¿Sí? Imagínate esa gran multitud. Tú conoces la cultura judía, tú sabes que los judíos tienen muchos hijos, ¿eh? No tienen 1, 2 o 3, a veces tienen 5, 10, 15, como mi abuelita que tuvo 16, y esa es que no era judía, ¿verdad? Que Dios la tenga en su gloria, pero tenían muchos hijos, ¿sí? Entonces dice aquí que no contaban a las mujeres ni a los niños, solo a los hijos, a los varones mayores de edad, ni siquiera a los menores de edad. Entonces quiere decir que si habían 5,000 varones adultos, más sus esposas, ¿verdad? Suponiendo que cada uno tenía una esposa, su esposa, ¿verdad? Que eran casados, eran 10,000. Más si a cada uno tuviera un hijo por lo menos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más de 15,000 personas. ¿Te das cuenta? Casi un estadio ahí lleno de gente, ¿verdad? Que estaba ahí hambrienta con necesidad. Y Jesús tuvo compasión de ellos, ¿sí? Entonces Juan nos estaba describiendo aquí que eran como 5,000 hombres, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el verso 11, Luego Jesús tomó entonces los panes, dijo, y dio gracias a Dios, y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Mira, aquí hay algo muy importante que podemos ver. Dar siempre gracias a Dios, ser agradecidos, ¿verdad? El Señor alzó los panes al cielo y dijo, Señor, te doy gracias porque tú nos das el alimento de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice la oración del Padre nuestro, ¿verdad? Jesús dio gracias, ¿sí? Para enseñarnos a nosotros a ser agradecidos. También hizo lo mismo con los peces y ocurrió el milagro. Él agarraba los panes, se los daba a los discípulos y los discípulos empezaron a repartirlo a la gente, ¿ya? Entonces hubo un orden, ¿sí? No empezaron así a lo loco, ¿verdad? A repartirle a la gente. Mira lo que dice el Salmo 104, dice, entren por sus puertas con acciones de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. ¿Ves? O sea, el Señor se complace cuando nosotros somos agradecidos, ¿verdad? Así que si tú no tienes la costumbre de dar gracias a Dios cada vez que comes, es tiempo de que empecemos ya a tomar esos buenos hábitos. Yo siempre le digo a mis hijos, es bueno que des gracias a Dios, ¿verdad? Por la comida, ¿verdad? Porque es bueno enseñarles a ellos que todo tiene un precio, ¿verdad? La comida, alguien se sacrificó por trabajar y comprar la comida para que los hijos coman en la casa, ¿verdad? Alguien tuvo que salir a trabajar, ¿verdad? Fue mami, papi, para que ellos tengan que comer, ¿verdad? Y tenemos que ser agradecidos siempre, porque el Señor no nos ha matado de hambre, ¿verdad que no? De una u otra manera siempre ha suplido para todas nuestras necesidades. Dice la Biblia, no he visto un justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan, ni sus hijos, ¿verdad? O sea que el Señor nos alimenta. Así que tenemos que ser agradecidos como dice el Salmo, darle gracias a Dios, así como lo hizo Jesús, ¿verdad? Así que vemos aquí en el verso 12, dice, una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada, ¿verdad? Así que ocurrió un milagro. Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Hacemos cálculos que por lo menos eran 15,000, ¿sí? Pero les dijo que se sentaran, otros evangelistas dicen que les dijo que se sentaran en grupos de 50 o de 100. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran sentado, verdad? Capaz que la gente se hubiera alborotado, ¿verdad? Hubieran hecho un desorden, y no, que yo tengo hambre, no, que las mujeres primero, no, que mira, y todos alborotados, y los discípulos ahí les hubieran ido encima, hasta le hubieran matado, qué sé yo, por arrebatarles el pan, ¿verdad? Pero Jesús les dijo, no, tranquilos, siéntense, díganle a la gente que se recuesten allí en la hierba, que 50 eran sus grupos, y pasaron los discípulos, Jesús les daba el pan y ellos lo iban repartiendo con las cestas, ¿verdad? Y cada uno iba con un grupo y les repartía. Entre más daba, la cesta se vaciaba y al ratito se llenaba otra vez, y ocurría el milagro, ¿verdad? Daban y se volvía a llenar otra vez, y así. Y quizá alguno haya dicho, ¿y se puede repetir? Claro que sí, aquí, cuando el Señor da en abundancia, ¿no? Dice que
como dicen vulgarmente, se hartaron, ¿verdad? Se repitieron, se dieron la grande ahí de panes y de peces, ¿verdad? Gracias a Dios, porque cuando Dios da en abundancia, ¿verdad? ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Amén, porque Dios nos da hasta en abundancia, hasta sobró, dice, ¿verdad? Sobró, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Aquí mira que Jesús les dijo a los discípulos, junte lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ahí hay algo muy importante también. No solo por el hecho de que la comida era gratis, la iban a dejar tirada ahí, ¿verdad? Que se la comieran los pájaros, algo así. No, Jesús les dijo, recojan todo lo que sobró. Y no era que habían comido un pedazo y lo habían dejado ahí, no, eran panes que ni siquiera habían probado, porque dice que sobró en abundancia, tuvieron hasta para repetirse, ¿verdad? Entonces, ellos, dice, verso 6:13, dice, entonces ellos juntaron las sobras y adivina cuántas cestas llenaron. Dice que sobraron 12 canastos con los restos de la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. O sea, un canasto para cada discípulo, sobró lleno. Me imagino que eso lo usaron después, ¿verdad? Para cada uno, para comer o para repartir a alguien más también que tenía necesidad. No lo dejaron ahí tirado, ni que se desperdiciara. Y verso 14 dice, la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Entonces, aquí pasó algo muy interesante, ¿sí? Jesús sacia nuestra hambre, ¿verdad? Jesús alimentó a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, ¿sí? Y luego Jesús les dijo que recogieran todo lo que había sobrado, ¿verdad? Pero una vez que ellos quedaron satisfechos y que vieron el milagro que había ocurrido, entonces dice que la gente exclamó y dijo, no hay duda que este es el profeta que esperábamos. ¿A cuál profeta se están ellos dirigiendo? ¿Se están refiriendo? Bueno, pues miramos aquí en Deuteronomio 18:15. En las escrituras Moisés les había dicho, siguió diciendo, el Señor su Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. Y a él tendrán que escucharlo. ¿Ok? Era una promesa, ¿verdad? Que el Señor le había hecho al pueblo de Israel a través de Moisés. Y les había dicho que más adelante, tiempo después, el Señor les iba a enviar a un profeta como Moisés, ¿verdad? Y ahí tenían nada más y nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que no solo era un profeta, era el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí en carne y hueso, en persona, ¿verdad? Pero ellos no lo reconocían todavía como Dios. Ellos decían, quizás este es el profeta, el Mesías, ¿verdad? Esperado, que esperábamos. Entonces ellos querían hacerlo rey, ¿sí? Y veamos entonces el versículo 15, dice que cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey, a la fuerza, ¿qué hizo Jesús? Se escabulló hacia las colinas él solo, ¿verdad? Otro hubiera dicho, no, pues si para eso vine, soy rey, ¿verdad? Pero Jesús no era su tiempo todavía, él se escabulló, dice Juan. Pero vemos otros evangelistas, el verso 6:15 dice que cuando Jesús, después de despedir a la gente, dice Mateo 14:23, subió a las colinas para orar a solas, mientras estaba ahí solo, llegó la noche, ¿verdad? Entonces, había un peligro de que proclamaran a Jesús como rey en ese momento, en Galilea, su ciudad natal. Podía iniciarse allí entonces una revolución, una revuelta, alguna situación peligrosa, o bien pudiera ser que los discípulos lo complicaran aún más todavía, ¿verdad? Porque también ellos pensaban todavía en Jesús en términos terrenales. Ellos no se habían convencido, los discípulos, de que Jesús era Dios, tenían sus dudas. Entonces todavía no era el tiempo de que proclamaran a Jesús rey. Cuando se quedó solo, entonces Jesús subió a orar a un cerro. Para entonces ya se había hecho de noche, ¿ves? Ya había pasado todo un día muy agitado, ¿verdad? Había estado Jesús ahí sanando a la gente, alimentando a la gente. Había estado Jesús, había hecho este maravilloso milagro, ¿verdad? De multiplicar los panes y los peces. Así que como conclusión podemos decir entonces, Jesús y sus discípulos buscaban descanso, ¿sí? Es importante entonces para nosotros hoy en día que también apartemos un tiempo para estar a solas con Dios, ¿sí? Y podamos salir un poquito de la rutina. A quienes no les gustan las vacaciones, ¿verdad?
¿Cuántos sabemos que necesitamos de vez en cuando tomarnos un día de descanso, ¿verdad? Un fin de semana, ¿verdad? Tener un paseo por la playa, salir, ir a acampar a algún lugar, estar a solas con la naturaleza. Qué lindo escuchar el sonido de los cantos de los pájaros, ¿verdad? A veces no tenemos una vida tan ocupada que ni siquiera tenemos tiempo de alzar la vista al cielo y ver qué tan bonito está el cielo azul, ¿verdad? Las nubes, ¿verdad? No, siempre andamos ocupados, ¿verdad? Entonces no tenemos ni tiempo para descansar. Así que un paseo por la playa, un día de campo, nos van a ayudar a salir del bullicio de la ciudad y del estrés del trabajo, ¿sí? ¿Cuántos estamos aquí hoy en día pasando por estrés, ¿verdad? El estrés es el causante de muchas enfermedades, dicen los doctores, ¿sí? Entonces hay que tomarse un tiempo también para descansar. La misma Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de todo lo que es, de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos enfocamos mucho en solo trabajo, que descuidamos también hasta nuestra salud, ¿no es cierto? ¿Sí? Andamos corriendo, comemos cualquier cosa ahí en la calle, lo que sea, rapidito, ¿verdad? A veces ni desayunamos, salimos corriendo, ¿verdad? Aguantamos hambre, después vienen las úlceras, las gastritis y todas las enfermedades, ¿verdad? No dormimos bien, apenas dormimos 4 o 5 horas, ¿verdad? No descansamos, ¿sí? Mi abuelita, que en paz descanse, les contaba, ¿verdad? Tuvo 16 hijos, no había televisión en ese tiempo. Yo recuerdo, se acostaba a las 7, lo más tarde de la noche, ¿verdad? Allá en el pueblo no había televisión. Pero eso sí, a las 4 de la mañana ya estaba arriba, ¿sí? Ya estaba bien cambiada y alistándose para calentar el maíz, para hacer las tortillas, alimentar a los animalitos, a las gallinas, los cerditos, las vacas y todo eso. Y vivió, ¿sabes cuánto vivió mi abuelita? Más de 95 años, que por ahí por 95, 96 años, ¿verdad? Y tuvo 16 hijos, tuvo como, sin saber contar, ¿verdad? Perdimos hasta la cuenta cuántos nietos tuvo y bisnietos, vio hasta su 4ª generación. La gente antes vivía bastante, ¿sí? Porque vivía una vida tranquila, ¿verdad? En el campo es diferente a la ciudad, ¿verdad? ¿Cómo añoramos nosotros esos tiempos, ¿verdad? Y ya no es aquí lo mismo, ¿verdad? Se tomaba la leche directamente de la vaca, ¿verdad que sí? Nada que aquí como agua leche, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que Jesús y sus discípulos buscaban un descanso, ¿verdad? Y buscaban unas vacaciones lejos, pero había tanto que hacer, ¿verdad? Que Jesús apartó ese tiempo para orar también. Después de haber sanado a las multitudes, tomó un tiempo, las despidió y subió y dijo a los discípulos, vayan al otro lado del mar, yo los alcanzo después, ¿verdad? Y él subió y tomó su tiempo para orar, ¿verdad? Es necesario que nosotros también hagamos lo mismo, nos tomemos un tiempo para descansar, para orar. Unas vacaciones con la familia son recuerdos que siempre quedarán grabados en nuestra mente, ¿no es cierto? Entonces podemos tomar un tiempo para cargar nuestras baterías y adquirir nuevas fuerzas y para seguir adelante. Y también vemos aquí que la compasión de Jesús es un punto muy importante. Jesús tuvo compasión por las personas porque dicen las Escrituras que estaban como ovejas sin pastor, ¿verdad? Jesús les ofreció su protección, ¿sí? Les ofreció sanidad, las sanó de sus dolencias, como un buen pastor hace con sus ovejas, las cuidó, ¿verdad? Tuvo compasión por ellas, ¿verdad? Ya que las ovejas no pueden valerse por sí mismas. La Biblia dice en San Juan 15:5, porque separados de Dios, nada podemos hacer, ¿sí? Jesús nos da todo y lo que necesitamos. Por eso es que Jesús es nuestro buen pastor, porque su vida dio por las ovejas, ¿sí? Y también otro punto importante es de que Jesús prueba la fe de sus discípulos. Cuando estemos afrontando pruebas difíciles, acudamos a Jesús. Él puede hacer grandes cosas con lo poco que tenemos. Jesús alimentó a 15,000 personas con 5 panes y 2 peces. Él es nuestro proveedor, Jehová Jireh. El Señor sana todas nuestras dolencias porque Él las llevó en la cruz. Y por su llaga hemos sido sanados, dice Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías 53:5. Pongamos entonces en Jesús toda nuestra fe. Así que Jesús sacia nuestra hambre. Y yo te pregunto, ¿cuál es entonces tu necesidad en estos momentos? ¿Sí? Puede que estés sin trabajo,
Puede que quizás estés enfermo, con una enfermedad terminal, o quieras tal vez poner un negocio y no tienes los recursos, no sabes cómo empezar, cómo hacerlo. Tienes problemas quizás con tu familia, estás afrontando una separación, un divorcio, problemas con sus hijos quizá en drogas, en rebeldía, o quizá el doctor te dijo que tienes cáncer terminal y te queda poco tiempo de vida. Ven a Jesús, entrégale todo lo que tienes, todas tus cargas, todas tus necesidades, entrégale todos tus recursos, tus problemas, deposítalo en las manos de Jesús, que Jesús puede hacer maravillas, ¿sí? Con lo poco o nada que tú le des al Señor, ¿verdad? Él vendrá en tu socorro. Si tú le pides ayuda, Él vendrá a socorrernos, así como ayudó a tantas personas, ¿verdad? Y los cuidó y los alimentó en el pasado. Hoy Él puede hacer lo mismo, porque el Señor no cambia. Amén. Él nunca cambia. Jesús prueba nuestra fe. Así que yo te invito ahí donde estás, a que si tú estás pasando por algún problema o alguna necesidad, le entregues toda tu situación en las manos de Jesús, así como lo hizo este niño que le entregó sus 5 panes y sus 2 peces, y Jesús los multiplicó y alimentó a más de 15,000 personas, ¿verdad? Así que oremos al Señor. Si tú no tienes fe, yo te pido que en este momento deposites en el Señor, que hagas una prueba y pruebes al Señor y le pidas con todo tu corazón, y Él hará y contestará tu oración de la mejor manera. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le pedimos al Señor? Nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su palabra, y oremos de todo corazón. Pidámosle al Señor ahí que nos ayude a que sigamos adelante confiando en el Señor. Así que el Señor prueba nuestra fe, y en esta hora el Señor está probando tu fe. ¿Qué tanto tú conoces al Señor? ¿Qué tanto tú te atreves a creerle a Él? Cualquiera que sea tu necesidad, tu problema, deposítalo en las manos del Señor. Este es el momento para que eleves una oración a Dios y le pidas ahí donde estás: Señor, yo te pido, Señor, y te pido con todo mi corazón, Señor, te entrego mis cargas, mis problemas, Señor. Te entrego mis necesidades, Señor. Tú puedes hacer un milagro en mi vida, Señor. Te pido, Señor, que me des la paz que solo tú puedes darme, Señor. Que me des esa paz, esa tranquilidad. Señor, deposito todas mis ansiedades, mis angustias, mis problemas en tus manos, Jesús. Tú toma el control de mi vida, Señor. Toma el control de esta situación que me está atormentando, que no sé qué hacer, Señor. Yo te pido, Señor, que vengas a morar en mi corazón, Señor, y me des fe, me des paz. Perdones mis pecados, Señor, y me des salvación y vida eterna, Señor. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Quiero tener un encuentro personal contigo, Señor. Quiero conocerte como el único Dios verdadero, Señor. Que sacias nuestra hambre, que sacias nuestra sed, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú lo crees, dale este fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor es bueno, amén. Así que no me resta más que desearte la paz de Dios esté contigo. Soy el pastor Mario Torres, te veo la próxima semana. Aquí estamos siempre a la 1 de la tarde los domingos. Conéctate, comparte estas predicaciones y vamos a orar, vamos a pedir a Dios que Dios te acompañe donde quiera que vayas. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Llévanos con bien a casa, bendice el resto de este día, el resto de la semana, Señor, que podamos, donde quiera que vayamos, Señor, saber que tu presencia está con nosotros, Señor. Cuídanos, apártanos de todo mal, de toda acechanza del enemigo, líbranos de toda contaminación, de todo virus, Señor, de toda enfermedad. Protege nuestra vida y nuestra familia, nuestros hijos. Bendice nuestro trabajo, Señor. Y te damos gracias porque tú eres nuestro buen pastor, que su vida da por sus ovejas. Y te doy gracias, Señor, por esta palabra preciosa que nos has dado el día de hoy. Y que tu paz nos lleve donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, soy el pastor Mario Torres. Nos vemos y hasta la próxima. Bendiciones para todos. Vamos a cantar una última canción, así que no te vayas todavía. Tenemos ahí todavía algunas sorpresas. No te vayas a ir. Allá abajo tenemos un refrigerio para ti.